Vamos a hacer un vídeo nuevo porque, bueno, en su tiempo ya lo hemos hecho. Vamos a comparar distintas versiones bíblicas o traducciones. Y primero vamos a leer, por ejemplo, la Reina Valera, que se utiliza hoy en día de muchos. Aquí en España he visto que la leen muchos, la utilizan muchos, y no solo que la utilizan, sino que la defienden. Y la nueva versión internacional, que también mucha parte de las religiones de hoy en día la utilizan, que es más reciente. Esta no sé si es de 99 o del 17, no me acuerdo, pero básicamente son parecidas. Y luego vamos a compararla con la versión Valera 1602 purificada, versión que nosotros utilizamos porque es completa, y luego al final vas a escribir tú en el video el punto, la página donde la pueden encontrar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero comparando esos 12 textos, número 12 como los tribus de Israel. Y vamos a empezar con 2 Samuel 21, 19. Leemos en Reina Valera 1960 y luego la NBI. 1960 dice: hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, él hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahora la NBI, sí. Vale, el 19. En una tercera batalla que también se libró en God, el Hanán, hijo de Yareh Oregim, oriundo de Belén. El Anán, aquí dice, aquí cambia el nombre, el Anán. En la, aquí el Hanán, y aquí en la Valera 1960, el Anán, con H, lo pone con H. Anán, pone el H. Ajá, pero le cambian todo, Así es, ¿no? hasta el nombre. Y ahora falta la Valera 1602 purificada. Y en la Valera 1602 purificada, versículo 19, otra guerra hubo en God contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jareh Oregim de Belén, mató al hermano de Goliat Geteo, él hasta cuya lanza era como un enjullo de telar. Y aquí dice que Hanán mató al hermano. Esa es una gran diferencia, porque todos nosotros sabemos que David, cuando se pone en el frente de la guerra, cuando Israel se estaba enfrentando a los filisteos, dice que salió el Goliat ese y estaba desafiando al pueblo de Israel diciendo que quién se va a enfrentar a él. Y después de muchos días, todo eso, David sale, que dice que en el nombre del Dios de su pueblo, de sus padres, y le lanza la piedra. Según la Biblia nuestra que tenemos, David dice que mató a Goliat. Según esas traducciones, dice que hay otro, Hanán, que mata a Goliat. O sea que ya vemos una diferencia, que es del Antiguo Testamento, sí, pero empieza con cambiar lo que está diciendo nuestra traducción. Vamos a ver ahora Segunda Reyes, capítulo 10, versículo 25. En la Valera 1960 dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú y dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Ahora la NBI. Estoy con 2 móviles y un portátil. Vale. La NBI dice: así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entrad y matadlos, que no escape nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal. Y ahora la purificada.
La Valera 1602 purificada dice, el versículo 25, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno, y los hirieron a espada y dejaronlos tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad de la casa de Baal. Estoy aquí. Bueno, aquí ya vemos otra diferencia, porque primero en la Valera 1960 dice en el lugar santo de Baal. En la segunda lo llamamos santuario del templo de Baal. Pero, ¿será Baal santo? ¿O su lugar, su santuario, se puede ser que es un templo o algo que se lleva en sacrificio? Pues por algo hoy en día hay muchos personajes, muchas personas que hacen cosas en ciertos templos, en ciertos santuarios, en nombre de otra persona que no sea Dios. Imitan. En nuestra traducción es simple. Dice ciudad de la casa de Baal. Una casa no hacen referencia a nada, ni que sea santo, ni nada de eso. Pero aquí dice lugar santo y aquí dice santuario, que también hace referencia a algo santo. Un santuario da referencia a algo que sea santo. Ahora vamos a ver otra diferencia. En Daniel, vamos a buscar Daniel, capítulo 3, versículo 25. La Reina Valera 60, que es la primera que leemos, dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los Dioses. Leo ahora la NBI. Daniel, vale, que tengo que buscarlo aquí. Daniel, sí, de NBI el 25. Pues mirad, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios, en minúscula, ¿vale? Sí. Y ahora la Valera 1602 purificada, el versículo 25. Respondió y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios, en mayúscula. De Dios, en mayúscula. Esa es otra gran diferencia, porque vemos que hasta aquí, en Reina Valera lo llama Hijo de Dios, al mismo Cristo, porque todos sabemos que cuando Daniel fue tirado, fue echado en el agujero con los leones, sabemos que hubo cuatro personajes. Por ejemplo, estaba Daniel con otros 2 y otro que dice aquí la apariencia, que dice la NBI, apariencia de un Dios con D minúscula, que dice que Dios puede ser cualquier Dios. En la Valera lo llama hijos de dioses, que tampoco se puede decir que sería Jesucristo. Pero vemos aquí claramente que en nuestra traducción, Valera 1602, lo llama semejante al Hijo de Dios, porque sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento, durante ese tiempo, de mucho tiempo atrás, incluso con Moisés, a lo largo del tiempo, Jesucristo apareció muchas veces al Abraham y a otros siervos como ángel de Dios, pero él era el Hijo de Dios que no se conocía por su nombre. Entonces ya vemos aquí que le está quitando importancia al mismo Jesucristo. Un gran error. Vamos a pasar ahora a Mateo capítulo 5, versículo 22. Vale, la 1960 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora voy a leer la NBI.
Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Vale. Ahora voy a leer la Valera 1602 purificada. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que su hermano dijere necio estará expuesto al fuego del infierno. Vale. Ahora leerme Marcos 3:5. Ahora Solo la tengo purificar. Solo la purificar. Marcos 3:5. Vale, yo lo tengo. Lee. Y mirándolos en derredor con enojo, siendo entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano fue restituida, sana como la otra. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí ya vemos que en nuestra traducción dice que enojare sin causa. Pero en nuestras traducciones, tanto en la Valera 60, dice enojar con su hermano, y aquí enoje con su hermano. De aquí han quitado la palabra sin causa. Dos palabras. ¿Vale? Y aquí, de aquí también han quitado la palabra enoje sin causa. ¿Vale? Importante palabra, porque en esta traducción que nosotros utilizamos está enojar sin causa con su hermano. Pero Marcos 3:5 dice mirándolos en derredor con enojo. Entonces, si nosotros leemos eso con enojo, siendo entristecida, de Marcos 3:5, entonces aquí dice que no se enoja, ¿qué dice? Con enojo, pero vemos que la importancia de sin causa o con causa. Jesucristo quiere decir que cuando se enfadaba con causa o sin causa. Y él tenía razón para enfadarse por la dureza y por la maldad de los judíos. Pero si vemos esas traducciones, si cualquiera se enoje con su hermano tal y cual, pero ¿tendrá motivo de enojarse o no tendrá motivo de enojarse? Vemos la importancia de quitar la palabra sin causa. Vamos a pasar ahora a Lucas 2:22. Ese es uno de mis favoritos y uno de los más importantes, si no el más importante de la escritura. El más grave, uno de los más graves errores que pueden cometer las malas traducciones. Vamos a leer en la 1960. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora la NBI dice: asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Ellos debían purificarse. En la NBI. Esta es Lucas 2:22. Voy buscándola. Lucas 2:22. Vale, ya la tengo. Es más fácil de buscarla aquí. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Vale. La Valera 1602 purificada. Aquí ya vemos como hemos dicho. En la Reina Valera dice purificación de ellos, tanto la madre como el hijo. En la Nueva Versión Internacional dice ellos debían purificarse, tanto la madre como el hijo. Pero nuestra traducción dice purificación de ella, solamente la madre, ¿vale? ¿Por qué? Porque si leemos en otras partes, entonces, ¿cómo podríamos decir que Cristo no tuvo pecado? Porque si, según esas traducciones, si Jesucristo necesitaba purificación, es que tenía que ser limpiado de pecado, ¿verdad? A ver, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Hebreos 9:13, 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha. Pero si cuando estuvo bebé necesitaba purificarse, entonces quiere decir, según esas traducciones, que Jesucristo era con mancha. Que esto se limpió, era temporal y luego volvía a la mancha.
porque aún no estaba su sangre derramada para limpiar para siempre, como hoy en día la iglesia. En aquel tiempo antes de la cruz era un sacrificio de animales continuo, porque era temporal, no era eterno. O sea que vemos la importancia de las traducciones, porque según esa traducción lo hace el mismo Jesucristo pecador. Y según esa traducción, Cristo no nos puede quitar los pecados, no nos puede limpiar. Pero según nuestra traducción que nosotros utilizamos, Valera 1602 purificada, dice que solamente la purificación de ella, de su madre, porque él no tenía necesidad de ser purificado porque ya estaba santo, era perfecto. Leemos ahora 2 de Corintios 4:14. De Corintios 4:14 en la Reina Valera 1960 dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora voy a proceder a leer la NBI, el versículo 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con vosotros a su presencia. Ahora leemos la nuestra, la Valera 1602 purificada. Estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Si hace falta te repito. ¿No? Vale. Toma. Muy bien. Pues aquí vemos otra gran diferencia. Vamos a ver. El día de la resurrección o lo que sea, según la Reina Valera 1960, está diciendo resucitará con Jesús. ¿Vale? En la NBI también nos está diciendo que resucitará con él. Aquí han cambiado la palabra por y aquí han cambiado la palabra por. Porque nuestra, lo digo nuestra porque nosotros es la que utilizamos. Dice resucitará por Jesús. ¿Por qué dice mención por Jesús? Porque nosotros la resurrección, cuando llegará el tiempo del día de la resurrección, que habrá varias resurrecciones, que sabemos muy bien que primero son las primicias, en el día del arrebatamiento, los que murieron con Cristo, en Cristo. Luego el día de Armagedón, cuando se van a levantar los del Antiguo Testamento, los profetas y todos ellos, que serán invitados a la gran cena que organiza el Padre. Y en el último día del trono blanco, cuando va a haber una resurrección de todos. Pero si cogemos esa traducción, dice con Jesús, o sea que aquí Cristo está en la tumba y aquí con él. También está en la tumba aún, no resucitó. Pues aquí cada cual que utilice la versión que, vamos, con cual más se identifica. Aquí lo dejamos. Seguimos ahora con el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Con este me río porque ya te conozco y sé lo que, lo que vas a decir con este versículo. Mira, voy a leer la Valera 1960, el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La NBI, la 1960, el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora la NBI. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Wow. Ahora la nuestra, la Valera 1602 purificada. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Sepa poseer, así, ¿no? Su vaso. Su propio vaso en santificación y honor. Aquí hay tela para cortar. A ver, porque en la primera Tesalonicenses, ahí lo puse más arriba, pero bueno, da igual, que no puedo mantener la línea del todo correcto, pero bueno, se ve. En esta traducción de los 60 dice que dice que mantenga su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que, o sea, que le está diciendo
Mira a ver que si tu esposa hace algo que no está muy santo o hace algo que no tiene mucho honor, como decir alguna expresión que no tiene ese momento, como ya sabe que a todos nos sale en algún momento dado de la vida hablar de alguna manera. A mí primero me sale muchas veces también, a veces a mi esposa, a todo el mundo, pero que según esa Biblia dice que sepa mantenerlo. Entonces, si no, qué quería decir? Corregir. Como que sería pegar, porque yo he conocido y conozco en muchos casos, yo por ejemplo estuve metido en es que lo digo que es así, la maldita esa religión de los testigos, y hay casos que luego nos enteramos, que me salí ya hace unos años, porque sé el problema que tienen ahí, y allí hay casos en los que el marido le pega a la mujer cuando hace algo que a él no le gusta, no que esté contrario exactamente a la Biblia, sino que a él no le gusta y le está dando caché. Y en otras religiones también se podría entender eso. En esta también dice que aprenda a controlar. Como, como el pastor que vimos, el pastor que vimos que le dijo a la mujer, atiende bien el negocio, y le metió una palmada en la cara o en la cabeza, no sé en dónde, y salió en el vídeo, ¿verdad? El idiota. Ven otra vez por qué la NBI, ¿lo tienes? Esta, Ya busqué, que dice que una a su esposa, ¿no? Su propio cuerpo. no, ya lo tengo. Bueno. Ya vamos a Pero en nuestra traducción, en nuestra, lo digo otra vez, de que sepa poseer su propio vaso. ¿A qué se refiere? A sí mismo, habla de sí mismo, que sea el mismo contencioso, que no se haya caído en tentaciones. No se refiere exactamente, que no se refiere a la mujer, se refiere a sí mismo, su vaso, sus propios deseos. Vamos a ver. Porque sabemos que la Biblia dice que la mujer, la esposa, es algo más débil, pero comparado aquí dice su propio vaso, sus propias necesidades, habla de sí mismo, ¿vale? tan corrupta esa. Y ahí también, que se me queda lo que significa controlar A esa era peor, sí, controlada. a su propio cuerpo, de una manera más, pero bueno, también está diciendo una cosa que es uno, bueno, hemos cambiado un texto y vamos a leer ahora Juan 1:1. En la 1960, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En la 1960, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora la NBI, sí, la NBI, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, igual con mayúscula. Ahora la nuestra, Valera 1602 purificada 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se nota mi énfasis, ¿eh? Hasta ahora no le estaba pidiendo el texto. Entonces aquí ya vemos otra diferencia entre palabra y verbo. Ya sé que muchos no entienden la diferencia, pero si cogemos la palabra que está, que esa es una palabra también, la Reina Valera o la NBI habla verbo, pero si nos fijamos en la purificada 1602 pone palabra. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Palabra engloba toda la escritura. Por eso dice en 1 Timoteo que toda la escritura es provechosa, 2 Timoteo, para enseñarnos, ¿no? Pero aquí si cogemos esto, la palabra, entonces ponemos verbo, entonces el verbo no incluye todo, el verbo incluye solamente parte de palabras. Se quita de todas las frases si solamente se aplica al verbo de cada frase. Entonces, si vamos para que veáis una diferencia, mira, vamos a comparar, por ejemplo, que dice, 2 de Pedro 1:18, que tenemos también la palabra profética más firme. Cuando en 2 de Pedro se menciona palabra profética, cuando pone palabra profética, ¿vale? ¿Se refiere a qué?
palabra profética se refiere a toda la escritura, ¿vale? Pero si ahora ese texto lo leemos, también tenemos el verbo profético. Si leemos el verbo, entonces se refiere a una parte de la escritura. ¿A qué quiere decir algo distinto? Una parte de la escritura. ¿A que no es lo mismo? ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo que lo tengo aquí puesto ya. Por ejemplo, en Génesis 15 dice, después de esas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Cuando el escritor utiliza eso, que viene la palabra, si nosotros sabemos que la palabra es Dios, y hemos dicho antes que Jesucristo aparecía muchas veces, según a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, aquí se entiende claramente que es palabra que le aparece a Abraham en visión, que es mismo Jesucristo. Pero si ponemos verbo, ya le quita la importancia, que ya no es la palabra, ya es solo un verbo. Le quita la importancia, como que ya no es un Dios. El verbo no capta la integridad de toda la escritura. Ese es un error bastante gordo, porque palabra se refiere a todo, porque cada palabra que dice sale de la boca de Dios, cobra vida. Pero si es solamente un verbo, le quita importancia. Bueno, ¿quieres añadir algo aquí? Vale. Pasamos a lo siguiente, Romanos 16, versículo 2. Romanos 16:1 en la 1960. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Este tiene tela. Y NBI, os recomiendo nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. En la Valera dice, la cual es diaconisa, la hermana Febe, la cual confirma. Sí. Y en la otra también, diaconisa de la iglesia de Cencreas. De ahí sale la pastora, ¿no? Ay, ay, ay. Y la nuestra, yo os recomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea. Por algo la Valera 1602 purificada no aparece ni siquiera aquí en estas traducciones. No la tiene. Bueno, aquí se ve otra importante porque por eso muchas mujeres hoy en día, mi mujer se ha hecho sus propios vídeos en cuanto a hecho, lo menciona muchas veces. Si leemos la Reina Valera 60, ahora te lo doy. Sí. Dice es diaconisa. Si leemos la NB, dice que es diaconisa. ¿A qué se refiere a diaconisa? Sí, porque según la religión, diaconisa le damos la importancia a un puesto más alto dentro de la comunidad religiosa. La eleva en su puesto, la pone en un sitio más alto con cierto poder sobre las personas que van a la iglesia. Pero vemos simplemente que en la traducción de Purificada 1602 la llama simplemente hermana sierva. Ahora, si quieres decir algo. No quiero cortarte. Solamente que esto las mujeres que presten mucha atención porque es muy importante. Para que vean de dónde salen las pastoras y las mujeres estas que quieren usurpar autoridad sobre el hombre. Solo eso, todo así. Aquí vais a ver la diferencia, una gran diferencia, porque si en estas traducciones le está dando un cierto poder, un cierto privilegio a la mujer, sabemos claramente que según la escritura, según la Biblia dice que él no permite que la mujer ejerza poder sobre el hombre o autoridad. Que muchos confunden esas palabras de ejercer autoridad con sumisión. Que la sumisión simplemente dice que la mujer tiene que ser sometida al hombre, no se trata de violencia ni nada, simplemente que lo siga, así como Sara nos pone un ejemplo que él llama a Abraham su señor. Y en esa traducción dice en romano es hermana sierva, que simplemente es una mujer que estaba sirviendo en el ministerio. Búscame rápido ahí Filipenses 4,
en esa traducción, sí. Filipenses 4:3. En la NBI o la Valera Mala. Y aquí, por ejemplo, para que lo entendáis, porque hay tantas diferencias aquí, en Filipenses 4:3 dice el apóstol Pablo, y te roga también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Porque dice claramente que también las hermanas trabajan, tienen su ministerio, tienen su trabajo, su cosa con el Evangelio. Ayuda a los hombres, en este caso al Pablo, no solo, y no van de eso. ¿Lo has encontrado en alguna de esas? Para que vea la diferencia. Pero por eso hoy en día se atreven tantísimas mujeres en otorgarse a sí mismo poder, diaconisa, pastora y todo eso, porque si cambias una palabra, llegamos aquí. Mujer trabajadora por el Evangelio, que predica para todos el Evangelio, sí. Mujer que enseña a hombres, no, solo a mujeres. Vamos a leer, mira lo que dice aquí. Asimismo, en la 1960, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, lo pone trabajaron, juntamente conmigo en el Evangelio. Combatieron. Aquí pone combatieron como que ellos estaban en guerra con alguien. Estaban en guerra con alguien, pero aquí Pablo dice que ellas trabajan junto con él. Qué fuerte. Pues para que vean la diferencia, por eso hoy en día se atreven muchos a hacer esas diferencias, porque ay, yo soy diaconisa. Espérate, que Dios dice que no, porque Dios solamente permite al hombre enseñar en las iglesias, porque a la mujer dice que las mujeres tienen que enseñar a otras mujeres. Luego si hay por de camino, si interviene alguna vez un hombre que está mirando ciertas enseñanzas de alguna mujer, se hace culpable a sí mismo porque la mujer no lo enseña a él. Mi mujer, por ejemplo, cuando hace sus vídeos lo precisa que es para mujeres en muchos casos. Aquí está la diferencia. Luego la culpa será del hombre que se va y mira y aprende. Bueno. Si quieres, como Dios me lo ha dado a mí, al principio del videíto corto para todo lo que es el Evangelio de Salvación y luego especificó bien enseñando las escrituras, la doctrina sana, solo las mujeres, maestras de lo bueno, de la sana doctrina, encaminando a las mujeres, guiándolas a que no tuerzan, todo eso. Bueno. ¿Tienes el otro lado? Sí. Vale, vamos a pasar ahora al siguiente para que veáis. Mi mujer también tiene su ministerio bastante amplio y casi todos los días está haciendo vídeos, trabajando en ministerio, sale por la calle, habla, está repartiendo folletos, habla del esto. Ese es su trabajo. Pero ella no, a ver, ese es pasar un papel, hablar del evangelio, lo puede pasar a otras personas. Pero en cuanto a enseñanza que ella hace, lo hace simplemente para las mujeres. Una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza. Vamos a leer Revelación 13:5 en la 1960. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora la NBI. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar 42 meses. En la 60, actuar. En la NBI, confirió. Y ahora la nuestra, que lo estoy buscando. Apocalipsis, a ver, que no. O Revelación 13:5. En la nuestra, Revelación 13:5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Muy bien. Pues aquí hay otra diferencia. Mira que aquí me he equivocado, pues en vez de actuar, pues actur. Aquí es confirió. Bueno, pero para que veáis otra diferencia, ¿vale? En esas traducciones está diciendo simplemente... Confirió. Es la palabra que viene en la NBI. Pero has leído actuar. No, confirió. ¿Por qué el de no? Más torcido. ¿En qué i? En la última O. Confirió. ¿Ah, sí? Vale, que no sé lo que es confirmar, de seguir, de confirmar algo. Pues ya vemos que aquí dice que actuó, empezó, es como da a entender que empieza a actuar, ¿no? Que es algo del momento. Confirió también denota parecido, confirió como que empieza a hacer cosas. Pero en la traducción del
1602 está diciendo continuar. Como que ya está, en aquel momento empieza a ser algo que ya había empezado tiempo atrás. En el vídeo de ayer, cuando yo hablo de eso, de la tribulación, explico un poco por qué pone continuar, porque esa bestia ya estaba actuando en el pasado de aquel tiempo, que para nosotros aún es futuro. Y por eso dice que él continúa haciendo lo mismo. Es una gran diferencia, porque para esto entonces ya la primera parte de la tribulación se corta, por eso muchos dan a entender, no, que la tribulación va a tener solamente 3 años y medio. Bueno, es una gran diferencia. Seguimos con el siguiente. Segunda de Pedro 1:19 1960. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh my God. NBI. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Oh my God. Ay, ay, ay. Ahora la nuestra, Valera pura, purificada, 1602. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí hay una... Por eso le puse énfasis. Aquí hay una gran diferencia también. Vamos a ver. ¿Por qué pone ahí el lucero? ¿Y por qué pone aquí estrella de la mañana? Que salga en nuestros corazones. Porque la estrella de mañana se podría referir al mismo Jesucristo, que Él está dentro de nosotros. Está y sale, como diciendo nosotros, haciendo el ministerio, haciendo el labor que estamos haciendo, con más poder. Por eso dice, llénanos de tu Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a leer ahora el versículo que lo tengo aquí, Isaías 14:12, para que veáis una diferencia. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo? Aquí habla y describe en ese capítulo 14 de Isaías, ¿a quién? A Lucifer. Pero vamos a ver cómo lo describe. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Entonces, ¿quién es Lucero? ¿A quién le hace referencia? ¿Vale? Hace referencia al mismo personaje que todos vosotros, yo sé que no lo amáis, lo queréis odiar o lo odiáis. Entonces, ¿qué quiere decir esas traducciones? Que salga a vuestros corazones. ¿Quién? Aquí lo pone. ¿Satanás? ¿Será? Pero en esta traducción que nosotros tenemos habla de la estrella del mañana, que Él está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora vamos a pasar a la última diferencia que tenemos aquí. Vamos a ver 2 Timoteo 2:15. 1960 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa. Ahora la NBI, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora la nuestra, Valera 1602 purificada, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Oh, gracias a Dios por nuestra Biblia, Valera 1602 purificada. La pueden encontrar en la iglesiadelanube.com. Ahí la pueden encontrar. Ya lo dije, ¿vale? No hay que escribir nada, ya lo dije. Toma. Bueno, aquí hay otra gran diferencia, ¿vale? Aquí lo único que dice, en la Valera, dice que hay que usar bien la palabra. Usar bien, como que todo para todo. Todo es como una sopa, venga, todo para mí yo lo utilizo bien. Se interpreta cada uno como lo quiera, la utiliza bien. Está bien, vale, hasta aquí.
En esta pone interpretar. O sea que cada uno le está diciendo la escritura que cada uno puede tener su propia interpretación. También. ¿Qué hemos leído antes? Justo aquí antes, segunda de Pedro, que tenemos la palabra profética más firme. O sea que la palabra es profética, que no tiene interpretación humana. Como dice el 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de privada interpretación. Pero aquí está diciendo que interpreta bien la palabra de Dios. Como que le está diciendo, tú interpreta tus propias conclusiones. Pero diferencia, en la segunda Timoteo, en la purificada 1062, está diciendo que trazar bien. Por eso nosotros hablamos también de dispensaciones, que trazar bien es simplemente ubicar cada parte de la Biblia, cada parte de la Escritura en sus tiempos, en su momento, cada profecía con sus cumplimientos, cada enseñanza con su tiempo, por la ley con la ley, la gracia con la gracia, la tribulación con la tribulación, el tiempo del diluvio con el tiempo del diluvio, los tiempos de profetas con los profetas. Eso es trazar bien, para saber ordenar cada parte de la Biblia con su propia aplicación. Pues esa también es una gran diferencia. Bueno, ahora todos podéis, si queréis esa traducción, se encuentra también en la página maravillosabiblia.com, maravillosagracia.com, o hay varias páginas. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, si quieres cerrar todo el video. A ver, teníamos mucho, 20 y pico, 28, casi 30, más de 30, llegando a 30, como 28, no sé, algo así. Y dije, bueno, vamos a coger 12 como los apóstoles, ¿no? El Señor Jesucristo, el número 12. Pero muy fuerte, wow. Ya hemos visto la importancia de la Valera 1602 purificada, que por cierto, no está en ninguna de estas traducciones. No, ya quité todo. Estaba con 2 móviles y un ordenador y le dije a mi marido, vamos a grabarlo, pero dice él, no, si no hace falta, ya el que tiene todas estas Biblias ya lo verá. Exacto. Con el portátil y 2 móviles lo sacamos, así que... Y luego también está una traducción bastante más pervertida, que es la de los testigos de Jehová, que aparte de esa KNBI, que ha cambiado un montón de palabras, como la Reina Valera también, pero los testigos no solo que han cambiado palabras y sentido de los textos, sino que han quitado capítulos enteros y versículos enteros. Pero bueno, por eso, según la Escritura, hay varias veces que lo dice, tanto en Deuteronomio como en Salmo, Proverbio y Revelación, que dice que no añades y no quites nada de la palabra que ya está escrita, que lo hay dado, porque la palabra que la tenemos nos la dio Dios, porque estos hombres fueron movidos por el mismo Dios para poner por escrito sus palabras. Ellos lo único que han hecho es escribir, pero escribieron lo que Dios les estaba dictando o llevándolos a ellos con la mano para escribir. Como lo mismo que una persona está dictando a la secretaria y la otra escribe. ¿Quién escribe? La secretaria. ¿Pero de quién son palabras? Del que lo está dirigiendo. Bueno, lo dejamos aquí y mencionamos por lo último la importancia del Evangelio, como siempre, de que hay que poner fe en el derramamiento de sangre, en la sangre derramada de Cristo, que es lo único que nos puede limpiar, purificar, salvar, santificar, perdonar, hacer de nuevo, nacer de nuevo y todo eso, y poder estar en presencia de Cristo en el día del rapto, como dicen muchos. Aleluya, Maranatha. ¿Y por qué la nuestra es mejor? Porque la mejor. Hasta luego.